Hola, muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 8 de mayo, y estamos en la semana sexta del tiempo de la Pascua, celebrando que Cristo vivo y resucitado está en medio de nosotros y también preparándonos para la solemnidad, para la fiesta de la Ascensión del Señor. Evangelio del día de hoy, Juan 16, 12 al 15. El Espíritu Santo, además de ser nuestro defensor y abogado, es también nuestro maestro. En la vida de Jesús, sus seguidores muchas veces no captaron bien lo que les decía. ¿Qué clase de mesianismo era el suyo? ¿Cómo se podía entender la metáfora del templo destruido y reedificado? Porque entraba en su camino redentor la muerte y la resurrección. ¿Qué significaba la Eucaristía que prometía? Cristo es la verdad y la verdad plena, pero la inteligencia de su verdad por parte de los suyos se deberá al Espíritu, después de la Pascua y de Pentecostés. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Es una verdad que brota de esa admirable unión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Espíritu recibirá de mí, pero a su vez Jesús está unido al Padre, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Para entender la obra del Espíritu basta recordar la maduración que supuso la Pascua y luego Pentecostés en la fe de Pedro y los suyos. No solo en su fortaleza de ánimo y en su decisión, sino también en la comprensión de la persona y la doctrina de Jesús. ¿No ha sido todo el libro de los Hechos una prueba de cómo el Espíritu iba conduciendo a aquellas comunidades hacia esa verdad plena, por ejemplo en el aspecto de la universalidad de la salvación cristiana? El Catecismo de la Iglesia Católica presenta al Espíritu Santo como nuestro pedagogo y maestro. Cuando se proclama la palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes la inteligencia espiritual de la palabra de Dios. Pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre, a fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen, contemplan y realizan en la celebración. Es el Espíritu quien da la gracia de la fe, la fortalece y la hace crecer en la comunidad. En la liturgia de la palabra, el Espíritu Santo recuerda a la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y despierta así la memoria de la Iglesia. Es bueno recordar que en la comunidad cristiana la verdad, como la vida, siguen dinámicamente activas, en continuo progreso, sin contentarnos nunca con lo ya conseguido. La actuación del Espíritu no se entiende tanto en el sentido de verdades nuevas, sino de que la verdad tiene que profundizarse y adaptarse a las varias circunstancias de la historia, aunque conserve la identidad y la fuerza del Evangelio de Jesús. El Espíritu sigue animando, guiando e iluminando. Es el maestro interior de todos los cristianos y de modo particular el maestro de los responsables de la Iglesia, sobre todo cuando se reúnen para discernir juntos los caminos del Señor, como sucedió en Jerusalén y a lo largo de la historia, en tantos concilios y sínodos universales o locales. En el concilio de Jerusalén ya vimos que la conciencia de los presentes era que el Espíritu les estaba llevando a esa plenitud y adaptación de la verdad. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. En toda la cincuentena, pero sobre todo en las últimas semanas, haremos bien en pensar más en el Espíritu como presente en nuestra vida, el Espíritu que nos quiere llevar a la plenitud de la vida pascual y de la verdad de Jesús. No dejemos de hacer esa plegaria sencilla, humilde, pero directa. Ven, Espíritu Santo, ven y llénanos, ven y transfórmanos, ven y haznos
testigos, discípulos, apóstoles de Jesús. Hoy la Iglesia celebra, pues entre muchos santos y beatos, también la memoria de Nuestra Señora de Luján, la fiesta de Luján. Tiene dos fiestas, una en diciembre, el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y esta, si cabe, pues más popular, la fiesta del 8 de mayo. Se le considera patrona de Argentina. La imagen original es pequeña y sencilla, de unos 38 centímetros de altura, realizada en arcilla cocida y representativa de la Inmaculada Concepción. Los hechos que se sucedieron en torno a ella y que determinaron su permanencia en las cercanías del río Luján en el siglo XVII fueron interpretados como providenciales por los fieles católicos. Desde las primeras marchas obreras hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján a finales del siglo XIX hasta las multitudinarias peregrinaciones anuales en el presente que han superado largamente el 1.000.000 de personas. Nuestra Señora de Luján se ha convertido en una imagen emblemática que convoca las mayores manifestaciones de fe de la Argentina. Hoy se la considera uno de los símbolos también de la cultura de este país. El origen de la advocación se remonta a 1628. Antonio Farias Sá, un hacendado portugués radicado en Sumampa, actual provincia de Santiago del Estero, quiso erigir en su estancia una capilla en honor de la Virgen. Solicitó a un compatriota suyo, residente en Brasil, el envío de una imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Para una mejor elección, su amigo le envió 2 imágenes. En el mes de mayo de 1630, las imágenes de la Virgen llegaron al puerto de Buenos Aires, procedentes de Sao Paulo, y acondicionadas en sendos cajones fueron colocadas en una carreta. Luego de 3 días de viaje, la caravana a la cual se incorporó la carreta hizo un alto a 10 leguas de la actual ciudad de Luján, en el paraje de Celaya, para pernoctar en la estancia de Rosendo de Trigueros. Al día siguiente, ya dispuestos a continuar la marcha, los bueyes no consiguieron mover la carreta. Después de varios intentos fallidos, bajaron uno de los cajones y los bueyes entonces iniciaron la marcha sin dificultad. Intrigados por el contenido de la caja, encontraron al abrirlo una imagen pequeña de arcilla cocida que representaba la Inmaculada Concepción. Los creyentes interpretaron el hecho como providencial y entregaron la imagen para su custodia a Rosendo de Trigueros, el dueño de la casa ubicada en la actual localidad de Celaya, del partido del Pilar, a 50 kilómetros del actual emplazamiento del santuario. La segunda imagen, que representaba a María con el niño en sus brazos, llegó a destino y en 1670 se le construyó un santuario donde se la venera bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. Enterados del hecho en Buenos Aires, muchos vecinos acudieron a venerar la imagen y, al crecer la concurrencia, Rosendo de Trigueros le hizo construir una ermita, donde permaneció desde 1630 hasta 1674. Luego, sería muy largo hacer todo el recorrido hasta que se construyó la basílica actual, ¿no? En 1886, el padre Salvaire presentó al Papa León XIII la petición del episcopado y de los fieles del Río de la Plata para la coronación de la Virgen. León XIII bendijo la corona y le otorgó oficio y misa propios para su festividad, que quedó establecida en el sábado anterior al cuarto domingo después de la Pascua. La coronación se realizó en 1887. El primer santuario dedicado a Nuestra Señora de Luján se inauguró el 8 de diciembre de 1763 y en él hicieron profesión de fe y encomendaron buena parte de los próceres argentinos durante la época de la emancipación. Al dirigirse al Paraguay
y al mando de una expedición, Manuel Belgrano, se detuvo en Luján varios días. Mandó celebrar una misa cantada el 27 de septiembre de 1810 e hizo varias visitas a Nuestra Señora en el Camarín. En 1816, luego del cruce de los Andes y de liberar al pueblo chileno, y antes de embarcarse para iniciar su campaña al Perú, el general José de San Martín visitó el santuario de Luján para encomendarse a Nuestra Señora. En 1930 se cumplieron 300 años de la llegada de la imagen a la Argentina. A principios de ese año, el obispo diocesano de La Plata y de Luján, Monseñor Francisco Alberti, solicitó en nombre conjunto de los episcopados argentino, uruguayo y paraguayo al Papa Pío XI la declaración oficial de la Virgen de Luján como patrona de las tres repúblicas. El 5 de octubre del mismo año asumió la representación de todos los arzobispados y obispos de las tres naciones y proclamó por bula Pío XI, el 8 de septiembre de 1930, patrona de la Argentina, Uruguay y Paraguay, a la Virgen de Luján. Bueno, pues patrona de las tres naciones y muy, muy querida por todos, ¿no? El santuario de Luján es de estilo neogótico, ojival, del siglo XIX, está construido en piedra labrada y cuenta con dos torres de más de 100 metros de altura. El 8 de diciembre de 1930, el Papa Pío XI le otorgó oficialmente el título de basílica. Y la festividad, como hemos dicho, se celebra fundamentalmente este día, el 8 de mayo. Bueno, pues damos gracias a Dios por la presencia de la Virgen de Luján y damos las felicidades a todas las que llevan este nombre, el nombre de Luján. Felicidades a todos los argentinos muy especialmente. Os deseo a todos muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.